Boa noite. Vamos a comenzar el shiur. Estamos Perashat Devarim. La Perashat está escrito Ushfatem Tzedek, Benish Ubenahiv Ubengero. Deben jugar de forma justa entre su próximo. Y aquí dice el Midrash que los jueces tienen obligación de hacer un julgamento justo. ¿Y qué significa justo? No se dejar llevar por la impresión. Debe tener pruebas. Para asuntos monetarios es necesario probar. Y si no te pruebas, aplicamos una regla que dice que Mará, que el Gadol va a Torah. Es una grande regla en la Torah. Amotzi mejaveró alá bagreya. Quien quiere tirar dinero de su próximo, él debe tener pruebas. Sea dívida, sea algún conflicto, algún desentendimiento, una compra, venta, alguna reclamación, quien reclama debe traer las pruebas. También un asunto trabalista, y no como muchas veces, a ley del lugar no sigue esa regla, especialmente trabalista. Alguien reclama, un funcionario dejó de trabajar, tal vez fue por común acuerdo. Él va en la justicia, exige indemnización, que él fue expulso del trabajo, como se dice, él perdió su trabajo sin justa causa, y él pide diferentes valores de indemnización, horas extras. Muchas veces no es verdad. Y mesmo así, la justicia obliga a pagar al que contrató, mismo sin pruebas. Más allá, él debe probar que ya fue pago o que no debe horas extras. La justicia dice a él, traes pruebas que él no trabajó horas extras. Si ya pagó, traes comprobantes, ahí sí, es una prueba. Pero la Torah es lo contrario, él no precisa probar. A otra parte, en este caso funcionario, tiene que probar lo que él está exigiendo. Que él fue demitido y todos los demás ítems que él reclama. Vamos a dar 3 ejemplos, 3 casos que acontecieron en Bedín. Y el primero aquí está escrito en este libro que aconteció en Medina, Brasil, aquí en Brasil. No dice qué ciudades, nos vamos a contar qué aconteció en una escuela. Tenía una aula, una de las salas de aula, un alumno, vamos a llamarlo Reuben, llegó a su mesa y vio apoyado una mochila que no era de él. Y ficó bravo. Pero ¿quién coloca una mochila en mi mesa, en mi banco? Él pegó la mochila y lanzó de lonche y cayó en otra mesa. Llegó Simón, que es el que usa aquella otra mesa, y también pregunta, ¿de quién es esa mochila que no es mía? Levantó la mochila y jugó para el lonche y cayó en el show. Após algunos minutos, llega Benjamín, el dueño de la mochila. Él, todo preocupado, abre su mochila y encuentra que el nuevo computador o laptop que tenía comprado quebró todo por ser jugado de noche. Y ahora él reclamó, ¿quién jugó esa mochila? Le fue para la mesa donde él apoyó, la mesa de Rubén. Rubén faló, yo lancé porque no era mía, no debería haber colocado aquí. Entonces, me paga el precio.
Reuben dice, ¿quién faló que eu quebré? Tal vez fue la segunda vez que Shimon lanzó y ahí quebró. Él iba para Shimon, Shimon fue lo mismo. Tal vez Reuben ya quebró. Ahora está quebrada y no sabemos quién debe pagar. ¿Quién es el que perjudicó aquí? Mandaba a preguntar a Israel, a Obedín, y a Dayan, o Shviz, dice, eso está claramente en la Mishnah. La Mishnah Baba Kama 37 está escrito, dos boys que están corriendo atrás de un tercero. Y en pocos minutos aparece ese tercero boy machucado. No sabemos quién que cifró a él. O boy de Rubén o boy de Shimon, que los dos estaban corriendo atrás. Mas certeza fue uno de los dos. Dice la Mishnah, Amotzi mejaveró alaba reaya. La regla que falamos, quien quiere retirar el dinero precisa probar. Aquí, o perjudicado, o dueño do boy que está machucado, él reclama. Con razón, o prejuicio están a vista. Mas quién es o perjudicador, eso que no sabemos. O Reuben o Shimon, no puede reclamar de ni un de los dos, y los dos están isentos de pagar. Esa Mishnah. Aparentemente, en nuestro caso también, no sabemos si Reuben o Shimon quebró. Por ejemplo, muchas veces la Gemara dice que en asuntos monetarios puedes jugar a través de una avaliación, un cálculo técnico o físico para poder saber quién fue quien perjudicó. Por ejemplo, la Gemara dice, son asuntos monetarios. Si você ve dos boys corriendo, no tenemos ni un indicio quién fue. Mas, tem un caso en la Gemara Makot, sobre un asesinato. Un hombre estaba corriendo con una faca atrás de otro. Entraron en una caverna. En minutos, él salió de la caverna con la faca manchada de sangre. Dentro de la caverna ten la víctima, aquel que estaba siendo perseguido, que está con feridas de faca. Dice Gemara, no podemos culpar a él de asesinato. Tiene indicios, es casi certeza. No tenía otra persona en la caverna. Él entró, los dos entraron y salió con manchas de sangre. Eso se llama umdana, un cálculo lógico, pero no hay prueba. Prueba precisa tener testimonios. Testimonios que miran que fulano mató a otro. Eso en asuntos de vida o muerte. Más en asuntos monetarios, si usted puede calcular si era un boy grande y otro mucho magro, faquiño, que no tiene fuerza de machucar, de cifrar, podemos sí calcular quién fue quien cifró. En este caso, si Obedim analiza la situación a distancia de la primera mesa y la segunda, esa principal avaliación. Si hay una distancia que conforme al peso de la mochila, con certeza, cuando cae va a quebrar, entonces no tenemos duda que el primero que quebró, mismo que el segundo también lanzó de la misma distancia, o segundo no quebró, dice Gemara, en un caso, ya vamos a hacer, mana te vira tabar, o segundo quebró un objeto quebrado. Si ya quebró el primero, de los cálculos que no tenemos de la física, la distancia de los pesos,
Eso sí sirve como prueba. Entonces, ahí podemos obligar a Reuben a pagar, Shimon está exento. Shimon fez el mismo acto, ¿cierto? Y él no sabía si estaba quebrado o no. Mas según nuestro cálculo, que ya estaba quebrado, un objeto quebrado, que ya fue quebrado nuevamente, ahora no da para obligar a un segundo. Gemara, Baba Kamá, a 26. En dos ejemplos interesantes. Amar Rabá, Zara Keli Merosh Agag. Reuben pegó un objeto de Shimon y lanzó dos tetos de una casa o de janela. Entonces ese objeto, cuando iba a caer en la tierra, iría a quebrar. Digamos que un objeto de vidrio o que quebra cuando cae de una altura considerable. Uba ajer beshevaró bemakel. Veo a Shimon antes de que llegue Nosón, estaba cayendo, pegó un bastón y quebró el objeto noir. Como fútbol americano. Ahí él quebró, noir de una janela quebró. ¿Quién tiene que pagar? ¿O primero o segundo? De facto quebró el segundo, Shimon. Dice Gemara, Patur, está isento Shimon. ¿Por qué? Mana te vira tabar. Un objeto quebrado quebró. Y aquí no está quebrado mismo. Estaba íntegro. Más certeza ya quebrar cuando iba a caer. Y no ya consideramos, está feito. O acto de Reuben que lanzó ese objeto para abajo, ya es considerado un perjudicador. Mismo no hago. Lo mismo que no camino otro quebró, está isento. También en nuestro caso, más ainda. Si Reuben, cuando llegó a mochila, ya quebró, estaba quebrado mismo. No que iba a quebrar, ya está quebrado. Con certeza Shimon está isento. Tenemos más un ejemplo. Reuben lanzó un objeto de teto, mas en bajo tenía un colchón. Como colocan los bomberos a veces, iba a caer en el colchón, no iba a quebrar. Va a Herbe Silecán. Veía otro, Simón, y tiró el colchón. Y enseguida el objeto cayó y quebró. Don Reuben lanzó un objeto que iba a caer en el colchón, no iba a quebrar. Mas veía otro que tiró. Reuben está isento. Los dos están isentos en este caso. Porque Reuben no cometió un acto de mazik, de perjudicador, porque él sabía, ten colchón en bajo, no iba a quebrar. Entonces él está isento, mismo que no fue a quebrar. Vamos a obligar a Shimon. Shimon cuando retira el colchón, él causó un perjuicio. Ahí ya entramos nota agregada. Grama benezikin patur. Quien causó un perjuicio indirecto, está isento. Indirecto porque él no quebró con un bastón, como en el primer caso. Él hizo tiró colchón y automáticamente quebró. Eso es grama benezikin patur. Ahora Tosafot, la página 17, trae un tercer ejemplo que dice que es diferente del primero. Mire, de Imzarak, Eben Ojet a la Kelly. Reuben lanzó una flecha a una piedra en dirección a un utensilio, por ejemplo, a una llanela. Lancé una piedra en dirección a una llanela que iba a quebrar. Veía Shimon, se anticipó y quebró a llanela con otra piedra. Con un pavo quebró a llanela. ¿Quién tiene que pagar? ¿Qué falamos en nuestro primer ejemplo?
Reuben jugó un objeto y a caer no yo. No camino, no ar, veo Shimón y quebró, obligamos a Reuben, porque Shimón quebró un objeto quebrado, porque certeza había quebrado. Aparentemente aquí también. La pedra estaba en dirección a Yanela, que jugó Reuben. Podemos considerar Yanela ya quebrada. Y ninguém interceptó a pedra, solo que veo Shimón y quebró a Yanela. Listo, Safot, que aquí Shimón tiene que pagar. Dice, bien diferente los casos de Gemara, que lo primero que jugó un objeto. Y no dice una lógica, sino que dice, se vará peshuta le halek, bezorek even, le zorek keli asmo. Dice, tiene una lógica grande, una grande diferencia entre alguien que lanzó objeto y lanzó una piedra para quebrar un objeto. ¿Qué significa? En el caso de la Gemara, que lanzó un objeto y iba a quebrar, él tuvo un contacto directo con el objeto. Ahí falamos que Reuben es obligado a pagar. Porque Shimón, que quebró el objeto después Noar, ya estaba quebrado. ¿Por qué? Porque Reuben jugó el propio objeto. En el caso de Tosafot, Reuben jugó una piedra. A Yanela estaban así. No me a Yanela. Y nunca llegué a piedra en el lugar. A Yanela quebró. Hermanos de Shimón. En ese caso, Shimón paga. Entonces, voltando a nuestro ejemplo, cuando Reuben lanzó a mochila, y calculamos que por la distancia y el peso quebró ya cuando cayó en la mesa de Shimón, con certeza Shimón está diciendo de pagar porque quebró un objeto ya quebrado. Ahora me dar un ejemplo. Reuben lanzó una piedra para un tercero, mas también Shimón lanzó una piedra para ese tercero y fue machucado. No sabemos cuál de las piedras que machucó. Ahí dice, tenemos que pegar el tamaño de la piedra y calcular y avaliar si esa piedra puede causar o prejuicio y a feridas que tiene ese hombre. Y de esa forma podemos obligar a aquel que jugó a piedra mayor. Eso también es llamado umdana, un cálculo, una avaliación que es válida para asuntos monetarios. Vamos a un otro ejemplo. Por intención no se culpa. Existe culpar a los dos si los dos juntos quebraron. Digamos que los dos bateron no vidrio, la janela y quebraron. Ahí son socios. Ahí paga mitad de cada uno. Mas no caso aquí, es un que quebró. Y no sabemos quién es. Mismo que tenga intención. Todo bien. No es el caso. El caso de que Mará, Zafot, era una fuerza que le dio a esa piedra certeza y a quebrar. Certeza y a quebrar. Él fue un ejemplo de Chanela. Tosafot dice, para tener una idea, Zarak Eben a la Kelly, de cima para abajo. Él jugó una piedra y en abajo tiene un vidrio. Va a quebrar, va a caer, va a quebrar. Y veía otro y quebró con otra piedra. Entonces, certeza primero iba a quebrar. Mismo así, Tosafot dice que en ese caso paga el segundo. Otro julgamento que aconteció, ese ya no fue en Brasil. Una persona estaba pasando por la rúa
y escucha un papagayo hablar su nombre. Digamos que se llamaba Shimon. Un papagayo comienza a hablar, Shimon, Shimon. Cuando ve a Eli se aproximar, Eli olea, identifica que ese papagayo fue robado, era de Eli. Días atrás robaron y no sabía quién. Y ahora Eli encontró su papagayo. Ele va para o dono da casa donde se encontra papagayo. Fala, ese papagayo es mío, você robó de mí. Fala, no, yo no robé, yo compré. Puede ser que compró un papagayo que fue robado de mí. ¿Cómo podemos analizar? ¿Será que da para trazer prueba? Los papagayos que fala es prueba suficiente, querido dono. Porque si es prueba suficiente, mismo que o tercero compró y no sabía que era robado, tiene que devolver, después acertar con aquel que vendió. Alguien que compra un objeto robado sin saber. Existe una takanata shuk, una instituyeron Jajamim para beneficio y protección del mercado, que las personas compran y venden sin tener miedo que sean objetos robados. De alguien que compra robado, si no era conocido, o dueño retira y después ten que acertar con los ladrones. Encontramos en la Gemara realmente un caso diferente, no en asuntos monetarios, que podemos sí probar de un ave que fala. Dice Mishnah en Sotá. Alguien advirtió a su esposa, Mishekinele Ishto. Existe en la Perashá Nazó, la historia de Sotá. Alguien advierte a su esposa, no fique con fulano a soas, no faça hijud. Si fue advertida y después ten testimonios que esa mujer ficó a soas con fulano, mismo que no ten prueba o que fue feito, ya fica prohibida para el marido. Porque te ve una advertencia y después te ve hijud, que ficaron a soas. Mas si no ten prueba, dice Mishnah, afilu shama meofa poreach, mismo que escuchó de un pájaro que voa, como aquí, tengo un dictado, ¿no? Un pájaro me faló, me contó. Entonces, dice Botiferet Israel, que explica Mishnayot, que existe una ave llamada papagayo, que no se conoce, que fala, que la fala o que escucha de otros. No que le consigue entender que aquí una mujer extraña ficó con un hombre que no es su marido. Mas él escuchó, por ejemplo, dice, a mujer Sara ficó con Benjamín. ¿De dónde sabe? Porque él escuchó, ese tuki en hebraico, papagayo, escuchó de alguna persona que faló eso. Si alguna persona faló, es un testimonio vale para ese asunto. Entonces, dice a Mishnah mismo que es ave apenas. Claro que no es suficiente para castigar a ella por adulterio, mas sí para que el marido pueda divorciarse de ella. Tiene que dar get, ya fica prohibida, y, y pagar a que tú vas. Pagar que tú vas, porque no tenemos certeza que ella pecó, mas ella ya fica prohibida. Entonces, voltamos a nuestro caso. Só por falar o nome, vamos probar que es de él. Dice, no es suficiente prueba. Puede ser que
ese hombre que compró el papagayo pertenecía a otra persona que se llamaba así, Shimon, en este caso. ¿Quién dice que era Eli? Eli faló Shimon, mas no es Eli Odonio. Por duda, también aquí aplicamos la regla a Motzi Mejaveró a la barrería. Você no puede tirar el tuki o papagayo de las manos de esa persona que compró. Haftará también habla de asuntos monetarios y dice, Limdu etev, Dishu Mishpat, Shiftu Yatom, Ribu Almaná. Que dice aquí, el pasuk en Yeshaya, pero allá, Haftará es Hazón, Hazón, Shabbat Hazón se llama, antes de Shabbat. Hazón Yeshayahu Ben Amos. Bailer. Entonces, la está escrito que el juez debe tomar cuidado en los juzgamientos de una viuda. Porque una viuda es más sensible y debemos cuidar de no causar a ella sufrimiento. Y claro que el juzgamiento debe ser justo. No por ser viuda va a favorecer a ella. Mas en sentido de que el juez juzgue rápidamente. Si tiene varios casos, primero atiende el caso de la viuda. Aconteció una víspera de Pesaj, una viuda salió de su casa para pasar las fiestas con su familia, con los hijos de ella. En esa noche, los cedros de Pesaj comenzaron a cheiro a quemado, los vecinos de esa viuda. Batieron la puerta y que no, ninguém está en casa. La salió, fue a pasar a Pesaj con en otro barrio. Mas el cheiro continúa. Entonces entendieron que ella dejó no fuego una panela cocinando y esqueció. Ahora, ¿cómo hacer si no tengo cómo entrar? En dos formas. Primero, fechar la llave de gas que fica fuera del apartamento. Y también, si tal vez es un forno eléctrico, de que desligar la energía. Entonces así hicieron. Fecharon la llave de gas, desligaron la energía, el cero paró. En Colamoed, a viuda volta. Va a pasar el resto de la fiesta en casa que iba a tener visitas. Ella ve, além de que tenía esquecido eso no fuego y quemó la comida, más tenía el freezer lleno de comida y estragó todo, porque desligaron la energía, ficó varios días el freezer desligado y estragó. Y ahora tienen que pagar, los vecinos tienen que pagar el perjuicio que causaron. En primer lugar, los vecinos agieron de forma correcta, porque no es solo un cheiro quemado, puede causar un incendio. Si tiene un fuego acceso y usted no tiene cómo entrar. Saben quién es el dueño del apartamento, pero no dejó llave con ninguém. Y no sabemos dónde está. Entonces, ellos agieron correctamente. En relación a que estragó las comidas del freezer, entonces nuevamente aquí es indirecto, es un prejuicio indirecto. Grama benezikin patur. ¿Por qué? Na hora que desligó la energía, no estragó la comida en ese momento. Ahí desligó el freezer, la heladera. Después de algunas horas o un día puede estragar. Entonces, un prejuicio que acontece após un tiempo que você fez o ato, neste caso desligar a energía, es llamado grama benezikin. Fuera de eso,
posiblemente en termostato, y en la hora de desligar energía, tal vez no estaba funcionando el motor. Pero cuando yo desligué, eso causé que no va a ligar nuevamente a pocos minutos que generalmente liga con el termostato. De cualquier manera, como falamos, que tienen que tomar cuidado con la viuva, dice, טוב שיעשה bom aquí fazer lifnim mishurat adin. Más de su obligación y acertar un valor con la viuva o preciso los alimentos que estragaron. No hay obligación, no hay bon para ayudar a ella a disminuir los sufrimientos. Besat Hashem, en este mes de Av podamos ver la construcción del templo, Bimerab, amén, amén.